Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana de Impulso Total, hoy con un tema bastante interesante y que de hecho les va a llamar demasiado la atención porque ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué existen naciones tan poderosas y naciones que no lo son? ¿Se han preguntado qué tan posible es esto lograrlo en un país normal de Latinoamérica y qué tan complejo se vuelve para otras naciones? Es que hay tanto que estudiar aquí, hay que entender muchas cosas que están detrás, pero antes de pasar a estos temas, donde vamos a analizar ahora 4 naciones, vamos a dar, ya saben ustedes, la introducción al único, el irrepetible, el irreemplazable. Aquí el gran privilegio que tiene Impulso Total de tener al economista, al máximo expositor del Ecuador. Con ustedes, el doctor Enríquez Rum. Mi Bienvenido. doctor Alarcón, qué gusto compartir con usted, mi hermano. Ya sabes, siempre Distinguido, venerable, respetado, hermano, ¿cómo está usted? muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, doctor Enríquez? Bastante bien, Panchito, emocionado realmente por este nuevo podcast que hemos preparado. Y para esto, como bien decía el Pancho, vamos a hablar sobre algunas potencias mundiales y también de lo que estaba pensando va a ser interesante ver cómo esto lo podemos abstraer a nuestra realidad, ¿no? Ver tal vez ahí uno que otro consejo que se nos puede quedar boteando al final del día. Así que, Panchito, ¿qué te parece si te lanzas al ruedo? Yo creo que el economista, el máximo expositor de esto, siempre ves tú, pero quiero decirte una cosa. Para poder comprender esto, no se trata de generar una envidia en contra de los otros países, sino de aprender de lo que ellos hicieron para poder lograr sus milagros económicos. Eso que mucha gente, aún viendo los grandes resultados que han tenido, siempre habrá quien se queje, siempre habrá quien diga, es que esos países nunca se fijan en los pobres. Todo lo contrario, es gente que pudo cambiar la concepción mental y por ese sentido hoy tienen los resultados que tienen. Así que, en primer puesto, ¿cuál es la nación que vamos a analizar, doctor Enríquez? Bueno, yo he escogido para analizar Atenas. ¿Qué te parece? Bien. Atenas, vamos con el mundo griego. Vemos como un puñado de granjeros de olivos dio un paso trascendental y hasta ahora seguimos practicando varias de las cosas de ellos. Mira, ellos aprovecharon muchísimo después de las guerras que tuvieron contra los persas, después tuvieron guerras contra Esparta y demás. Ellos lograron mantenerse arriba. Pero yo he dividido por un par de puntitos aquí, cómo nosotros podemos ir llamando realmente a los recursos y a la producción y a la mentalidad que tuvieron. Porque con ellos podemos encontrar tal vez que la ubicación y el comercio fueron muy aprovechados. Ahora en día tenemos muchísimas naciones que están en lugares estratégicos y quizás porque tal vez se los hicieron paraísos fiscales, no están desarrollando como podrían desarrollar. Sin embargo, centrémonos en Atenas. Ujú. Atenas no tenían grandes llanuras de trigo, no tenían grandes cosas como para explotarlo, pero tenían algo en particular que los hizo volar. Bueno, navegar. Claro, por la época. Bueno, y fue Sí. realmente un tema de que ellos construyeron estas grandes embarcaciones que se llamaban trirremos. Ujú. Entonces, ellos con estas grandes embarcaciones lograron adueñarse de todo su puerto, de su costa. Y Pero ¿cómo lograron ellos? Ellos mandaron en el Mediterráneo, económicamente totalmente, fueron los totalmente. que mandaron. Ellos lo que lograron es que encontraron plata. Y con estos lingotes empezaron a financiar las embarcaciones, comenzaron a pagar los sueldos y empezaron realmente a explotar la mina de una manera que no fue corrupta, porque también ellos tenían una participación dentro de lo que empezaron a llamar las discusiones sociales, dentro de los pensamientos que ellos tenían. Porque lo que podemos elevar sobre los recursos naturales y la hegemonía sobre el mar, quizás fue este llamado soft power, que es básicamente el ir a la filosofía, el ir al temas de explotación, no de las personas, sino mentales. Entonces de ellos tenías un Sócrates, tenías un Platón, un Aristóteles, un sinnúmero de pensadores más que se sentaban al final del día a ver cómo ellos hacían que la nación prospere. Ujú. Entonces de ellos decían, Euclides me parece que era, no, Pericles, decía, nosotros no venimos a copiar nada al resto del mundo, nosotros venimos a servir de modelo. Entonces ellos empezaron con el tema de la democracia, el tema de los senados pequeños, y aquí esta meritocracia militar, si lo quieres ver en cierto sentido, porque los militares tenían siempre un grado de élite ahí,
ellos trataron de hacer más participativa a la gente, no solamente por dedocracia, sino era la meritocracia realmente, qué conquistaron, con quiénes pelearon, qué sacaron. Y bueno, yéndome también un poco a la cultura, ellos escribían tragedias, inventaban historias y empezaron a popularizar su cultura en el resto del mundo. Después con la caída que vino y demás ya es otra cosa, pero lo que yo quiero dejar como mensaje este día de lo que entendemos de Atenas es especialízate en tu entorno. Atenas tenía un puerto natural, se especializó, se adueñó de lo que tenía, financió su flota de batalla. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es financia tus poderes. ¿Qué es lo que puedes sacar adelante? Aprendiendo lo que hicieron los atenienses. Y los atenienses, como acabo de decir, tenían un tema de democracia, así que te invito a que involucres a tu comunidad. Si tienes algún pensamiento, conversa con el resto, diles qué les parece. Alguien tal vez ya pasó por lo que tú estás pasando ahora, entonces quizás las experiencias de otros te puedan servir a ti. Y lo más importante, cuida tu marca personal. Atenas dejó un legado que hasta ahora lo hacemos. O sea, cuando el hecho de que estemos aquí presentando, el hecho de que estemos compartiendo entre todos, estamos viviendo algo que Atenas inventó hace mucho tiempo. El mismo estado en el que vivimos tiene un modelo, por no llamarlo ateniense, un modelo de democracia. Entonces, esas han sido como que las ideas principales de lo que les puedo traer de lo que fue la potencia de Atenas. Oye, interesantísimo, porque de Atenas también nos queda el legado de lo que es la filosofía, que en gran parte se debe a este florecimiento económico que ellos tuvieron. Entonces, cuando uno ya estudia desde hace 1500 años de cómo se va desarrollando incluso toda la cultura griega, ¿no? Donde desde Creta comienzan ellos a tener ya ideas de lo que es su población. Entonces, es muy interesante lo que tú tratas. Sabes que yo te traigo otro ejemplo muy importante. ¿Con qué vamos, Panchito? Hoy es tiempo de hablar de un milagro verdadero, no muy lejano en años, y es Singapur. Singapur es una isla, ¿no? Al sur de Asia, y viene de un conflicto incluso de identidad. O sea, no saben si tienden a ser más hacia chinos, hacia indios. Chinos japoneses. No saben. Japoneses también viven ahí, o sea, viven todos, ¿no? Pero para la década de los 60 simplemente tienen un desconcierto porque quedan independientes sin querer. Entonces, ¿y ahora? Pero imagínate que una nación del tamaño de la isla Puná, que está presente en nuestro Golfo de Guayaquil, puede generar el triple de nuestro PIB como Ecuador. ¿Cómo lo logran? Y esto, estoy hablando de los años 60, o sea, 60 años en los que ellos revolucionan todo. Entonces, ellos tienen un abogado que es su líder, es graduado en Inglaterra, él se llama Lee Kuan Yew. Claro, como ven que es el estudiado, viene del primer mundo, le dicen, doctor, hágase cargo de este país. Y él dice, ¿y por qué yo? O sea, ¿y yo qué tengo? Yo no sé gobernar, yo no vine a gobernar. No sé, usted es el más inteligente, haga algo. Entonces intenta incorporarse de nuevo a una de las naciones cercanas y todos le dicen, no, aquí no venga. Tenían una fama de que ahí vivían piratas, traficantes. Entonces, claro, ahí hasta cuando vemos las películas se van a Singapur, ¿no? Todas las de Piratas del Caribe. Sí, o sea, es que tienen esta fama, ¿no? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Bueno, se da cuenta, Lee Kuan Yew se da cuenta de que lo que más tiene es gente que quiere trabajar. Entonces, hace viajes a Europa y trae marcas como Philips y les dice, verá, aquí lo que más tengo es gente para trabajar. Usted le dice qué tiene que hacer y esta gente hace. Entonces viene la Philips y comienzan a poner sus fábricas y poco a poco empiezan a traer mucho más. La idea de Lee Kuan Yew es de que ya para los años 70 ellos comienzan a comprender que pueden producir las cosas, ¿no? O sea, tienen capacidad de producción y con la inversión extranjera pues lo logran. Para los 80 ellos ya comienzan a revolucionar porque ya se genera Qatar Airways, se genera el aeropuerto más grande de la zona o uno de los más grandes de la zona. Ellos comienzan a trabajar en la educación. La Universidad de Singapur es una de las 5 principales de Asia e incluso dicen que del mundo. Comienzan a generar la refinería, me parece que es la tercera más importante del mundo. Pero esa sí existe. Sí, claro. Entonces, comienzan a tener lujo, comienzan a entender de que ellos pueden crear servicios mucho más avanzados de lo que tenían el resto de sus naciones que están alrededor. Para los 90 ellos ya generan otra idea. Ellos generan la idea de hecho en Singapur. Entonces les dicen a los europeos y americanos, gracias por enseñarnos, pero hoy vamos a apostar por Singapur. Y crece justo lo que tú estabas mencionando, la marca.
Entonces, la marca Singapur siempre va a ser calidad. Obviamente tienen unos temas por demás, el tema de que no se puede comer chicle ahí porque van presos. Se supone que ¿Comer o no, botar el chicle? las dos, es Ah, no, prohibido. no No, pueden no, ni masticar comer, chicle. no. O sea, eso sí, Ok, Lee Kuan Yew tenía como algún tema con el chicle, pero, o sea, imagínate que es generar una potencia en una isla donde viven 5 millones de personas. ya. Es más barato comprar un departamento que comprar un carro, porque tienen un metro Mm, espectacular. Y traer carros representa contaminación. Solo puedes tener carro hasta de 2 años de antigüedad. Y Ah, ahí tienes que te exportarlo. chatarrizan, Sí, supongo. o sea, tienes que exportarlo a otro lado y comprar uno nuevo. Entonces dicen, pero si tengo un metro espectacular, ¿para qué voy a tener estos problemas? Ujú. Cuando tú ves, por ejemplo, en el Google, cómo estuvo la lista, perdón, el avance en cuanto a su economía frente a la ecuatoriana, tú ves que ellos están muy abajo de la ecuatoriana en los 60 y de repente tienen un despunte. Y como te digo, hoy el PIB de ellos es el triple del ecuatoriano. Ya. Entonces son 3 veces menos personas que nosotros, incluso un poco más, porque ellos son 5 millones, nosotros somos 18. Entonces, y producen mucho mejor, son más óptimos. Entonces, ese es uno de los milagros económicos, aunque mucha gente diga no tienen libertad, es que ya los singapurienses quieren ya otras cosas. Créanme, el resultado creo que habla muchísimo de lo que fue hace 60 años a lo que es ahora. Ese es uno de los temas que quería Oye, traerte hoy. Pancho, ¿y tú cuál crees que es realmente el incentivo que tuvieron? O sea, sí, entendí clarísimo. Les empezó a gobernar alguien que estaba preparado. Pero ¿tú crees que hubo un cambio en la mentalidad cultural? ¿Qué es lo que les impulsó a seguirle a él? Ellos, o sea, en el Asia lo que más hay es la cultura de dos cosas. Hago caso al líder Ya. y trabajamos. Entonces ellos tienen una conciencia de a este país lo sacamos trabajando, que es algo que también se presenta en el Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Se destruye el Japón y ellos que dicen, aquí trabajamos y levantamos esto. Entonces es una concepción que tienen muchos pobladores del Asia, ya. en donde dicen, esto aquí le sacamos porque le sacamos. Entonces aprovecha esa ventaja. Entonces no es como en otros países que es ya que el gobierno haga, que el gobierno se invente, que el gobierno cree sus campañas, que el gobierno me salve. No, esto es ya, el gobierno ya te puso en la cancha, ahora a trabajar, a trabajar, a trabajar, a producir. Entonces, ese es un cambio brutal que sí se presenta en Singapur y que sería muy espectacular tenerlo aquí en Latinoamérica. Oye, Pancho, y con lo que decías de que ellos no tienen este permiso hacia el mascar chicle que me llamó muchísimo la atención, eh, a mí lo primero que me llega es tal vez un mensaje de toxicidad cero. Entonces, ¿qué te parece si a las recomendaciones que decíamos hace un momento sobre cómo tú también empezar a pensar como potencia, a querer ser grande, a querer evolucionar, a querer salir del nicho en el que estás? ¿Qué tal si agregamos a las recomendaciones anteriores? Es toxicidad cero. ¿Tengo algo tóxico en mi vida? Chao. ¿O no me parece que está correcto? También a rajatabla. Hasta aquí llegamos. Claro, Y lo otro que mencionabas es que este tema de hacer comunidad, si todos creyeron tal vez en el líder, es, ok, ya está alguien adelante. ¿Qué puedo hacer? Pongamos el hombro. Y también seamos críticos, porque la oposición no es mala, ¿no? Cuando la oposición es bien llevada, nutre. Porque no siempre cuando yo tengo, cuando conversamos, Pancho, no siempre tenemos el mismo, no concordamos en las mismas cosas, pero muchas veces en la discrepancia es donde aprendemos. ujú, Y a esto me quiero referir cuando tenemos un poco de oposición, también, si no vamos a apoyar el hombro con un gobierno, pero también digamos con criterio formado, ¿qué es lo que les puede servir? ¿Sí? ¿Qué te parece eso, Panchito? oye, espectacular. Y solo para cerrar, Sí. esto que dices de la toxicidad, también deberíamos hablar de la tolerancia cero que existe a la corrupción en Singapur. Ah, muy Hay un bien. primo de Lee Kuan Yew que cometió temas de corrupción, Ya. le mataron. Ah, hasta ahí Perdón, llegaste. bueno, eso no es como decir en redes sociales, le desvivieron. Le- Sí, para siempre. Entonces, eso también es tenaz. Y el Qué mensaje que te da, fuerte. si a la familia le pasa eso, ¿qué le puede pasar a un pobre? Entonces, en cambio aquí es una forma de vida. Qué Claro, lamentable. qué fuerte, Panchito. Y bueno, como ya te quedaste en Asia, hagamos un salto al dragón, al Perfecto, gigante asiático. Veamos que nos depara un poco China. perfecto, me gusta. Muchas veces yo me he quedado pensando qué tenían los chinos, cómo salieron adelante. El ejemplo que das de Singapur me queda clarísimo, tal vez es un tema de la cultura. De lo que estuve investigando y haciendo un poquito los deberes, vi que China, para tener políticas generales grandes que funcionen, ellos empezaron en provincias a hacer lo que se conoce jurídicamente como sandbox jurídicos.
lo que puede ser un arenero de ideas. Ajá. ¿Ya? Entonces ellos, antes de aplicar una política, todo el Estado empezaban haciendo políticas en provincias. Entonces veían si en la provincia la gente salía adelante o empezaba a migrar o Ajá. empezaban a quejarse. Entonces ahí iban afinando, cogiendo las partecitas del coche hasta que arranque. Y eso lo expandieron. Entonces, imagínate lo que tenía un país gigantesco, Sí. con un montón de gente, todos eran dedicados al tema agrícola, y ahí que empezaron a hacer, es bueno, ¿cuál es el país más grande del mundo? Bueno, es Rusia. ¿Cómo está? No, no está tan bien. Siguiente, Estados Unidos, ¿qué tienen? Tienen un dólar estable. A ver, ¿qué necesitamos nosotros? De estabilidad económica, y aquí hay mano de obra. Bueno, vamos a conversar con ellos. Vengan a trabajar acá y nosotros empezamos a darles mano de obra, que es lo que ustedes necesitan. Enséñennos cómo hacer y lo replicamos fácil. En el siglo pasado, en los 1900, del 70 para acá, empezaron a crecer del 10 al 14% anual. Claro, es brutal. Imagínense, o sea, la previsión para este año, para que crezca el Ecuador, según multilaterales, es hasta del 1.9%. Como en el Ecuador somos un poquito más echados para adelante, que queremos decir que las cosas están bien, el Banco Central dice que vamos a crecer al 2.8. Pero imagínate, y nosotros siendo positivos, Claro. China estaba creciendo hasta el 14% en el PIB. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Vieron qué vecino me puede dar una mano, cuál es mi fortaleza, y vamos para adelante. Ellos así se convirtieron en la fábrica del mundo y empezaron a pensar en grande cuando nadie más pensaba. Porque ellos, ¿qué tenían? Tenían a Japón, que Japón con el ego altísimo decían, vamos a sacar la mejor marca, vamos a hacer todo, y les funciona así, también les funciona. Pero China no tenía tal vez ese nivel de industrialización. Entonces, ¿qué decían? A ver, mira un celular, yo le hago igualito. Salía y se apagaba a los 5 minutos. No podía reproducir un video, no podía sacar cosas. Y en adelante, ¿qué empezaron a hacer ellos? A probar, a probar, a probar. Se especializaron tanto que ahora una de las mayores marcas de celulares es China. Y ya no solo celulares, ¿no? Sabes que aquí tú como economista, y te voy a hacer la que a todo economista le preguntan, ¿China es o no comunista? A ver, si nosotros vemos China, la administración hacia la interna es una economía comunista. Es porque tiene una autarquía económica, pero hacia el mundo ellos manejan muchísimo la libertad económica. Por eso es lo que te decía, vieron quién de al lado puede ayudarles y le dijeron, ok, mándame los dólares, aquí trabajamos y te envío eso. Pero ahora, dentro de las provincias chinas, dentro de la administración económica que ellos tienen y el control sobre la población, que es muy importante lo que ellos hacen, es un tema totalmente cerrado, hermético, y con decirte que hay cositas que no nos enteramos, que por ahí nos sueltan algunos chismes de lo que pasa en China, pero hay esta dualidad. Entonces, es como lo quieras ver, Pancho. ¿Sabes que es interesante el caso de China? Porque primero tienen a un líder como Mao Zedong, Mao Zedong, dependiendo cómo se quiera decir, quien le lleva una hambruna a China por error de poner 3 semillas de arroz donde solo puede caber una, y él decía, así vamos a combatir el hambre, o sea, en vez de poner una planta, pongamos 3, y claro, pues se produjo un terrible error, ¿no? Y entra Deng Xiaoping al gobierno chino, y él es el que ya se abre al mundo. Yeah. Él es el que dice, oye, ya esta cosa del comunismo como que sí, bonito, pero no podemos mantenerlo. O sea, la gente hay que darle de comer. Y es quien abre las puertas al exterior, especialmente a los de Estados Unidos. Y crean ya las zonas francas como Shenzhen, que era una aldea pequeña, creo que de 12,000 personas, de repente pasó a una ciudad de 12 millones, porque era ya la industrialización. Claro. Y llevan ya ese ejemplo a varias partes de China. Entonces es espectacular el estudio de China, porque ahora es el otro problema. O sea, si cuando Deng Xiaoping en los 70 coge el poder, el problema eran los pobres, que tenían hambre. Ahora el tema es de que tienen demasiada gente en clase media que ya está llegando arriba. Y ahora, en cambio, esa persona dice, oye, yo no quiero ganar como antes, o sea, yo ya quiero ganar más. Entonces, ahora tienen el otro problema. Pero mira, no es tanto un problema, sino más bien ahora es una virtud de ser mundo, porque las mismas personas que antes construían las carreteras, los hospitales, pavimentaban, no sé, canchas, lo que sea, que se te ocurra ahorita, ahora están viniendo a Latinoamérica a hacer aquí las construcciones viales, hacer las mineras, claro, todo. Entonces de ellos ya su frontera les quedó corta. Sí, se volvieron uno de los inversionistas más importantes del mundo. Entonces eso es
bastante bueno entenderlo. Claro. Entonces, amigos, lo que les podemos traer un mensaje después de esta reseña un poquito histórica es cuando tú tengas algo y quieras, una idea me refiero, cuando tú quieras probarla, anda pensándola y aplicándola en pequeño. Quizás pequeñas batallas te lleven una gran victoria. O si no, también revisen el libro de hábitos atómicos, que con cambios pequeñitos en tu rutina vas a mejorar. Y también, como hizo China, piensa a largo plazo. Porque claro, todos estamos acostumbrados para esto trabajo, para esto tengo, no. Por favor, ahorren y tengan una mentalidad de futuro. Oye, espectacular. Qué buen mensaje. Oye, y te tengo ahora A ver. el cuarto país que vamos a analizarlo el día de hoy. Es Corea del Sur. Entonces, otro de los países que hace poco tiene un levantamiento económico altísimo. Diferente a Singapur, aunque esté cerca geográficamente, ¿no? Y nos Están quedamos en Asia. Claro, es que a mí me gustan los países de Asia. Son interesantísimos. Verás, te cuento, en los años 50 hay la guerra, hay la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se divide en dos Corea, que ya venía de independizarse de Japón también por la Segunda Guerra Mundial, esta ocupación. Pero el norte, que era el que tenía plata, con la capital de Pyongyang, se va el comunismo. Y hacia el sur se inventan, o sea, como cualquier ciudad, que es Seúl, al sur y esa se vuelve la capital. El tema es de que el norte era industrializado, el norte tenía empresas, Yeah. el sur era muy de campo, muy rural. Era agrícola. Sí, totalmente. Entonces, después de la guerra, ellos tienen un gobierno militar. A ese gobierno militar le derroca otro gobierno militar. Y a ese gobierno militar le derroca otro gobierno militar. ¿Sí? Yeah. Y este es el que ya tiene una conciencia de país. O sea, ya no era, llego al poder y me quedo aquí, yo soy el general chévere. No. De hecho, aquí tengo el nombre. Se llama Park Chung-hee. Entonces, este general dice, chévere, ya llegué. Ahora, ¿qué hacemos? Porque plata aquí no hay. Trabajo aquí no hay. ¿Qué hago? Entonces, él reúne a las pocas familias productivas de Corea del Sur. Yeah. Y les dice, oye, necesito generar trabajo. Y los únicos que saben generar plata aquí son ustedes. ¿Qué hacemos? Yeah. Les dice, perfecto, nosotros nos hacemos cargo. Pero aquí el riesgo no nos vamos a jugar nosotros. Usted sabe que lo que sabemos es hacer plata. Pero vamos a sacar créditos internacionales a nombre del Estado y si fracasamos, paga el Estado, ¿no? Pero si triunfamos, ganamos todos. Y de nuevo le repiten, los que más sabemos hacer plata aquí somos nosotros. Bueno, está entre la espada y la pared. O sea, tengo una salida para generar trabajo aquí y a la otra me pueden robar. O sea, claro. ¿y ahí qué me hago? Bueno, pero es un gobierno militar en Asia, o sea, esos no tienen. Me van a robar ahí a no hay mí. cómo jugar. Ajá, o sea, ahí no se A puede mí. jugar. Entonces se generan los famosos chaebols. A ellos les conocen como chaebols. ¿Qué significa? Son las empresas o las familias empresarias que comienzan a administrar los recursos que comienzan a llegar del exterior a Corea del Sur. Entonces ahí está LG, Samsung y bueno, cuánta marca, no podemos ir todas las marcas porque ya deberían pagar. Pero ellos comienzan a generar la industria, el trabajo y comienza a hacer un cambio brutal de lo que es la Corea del Norte comunista, que comienza a quedarse cada vez más relegado, ¿no? Y una Corea del Sur muy abierta al mundo y creando tecnología, especialmente un repunte en el 2000. Entonces tú ves, bueno, ya me toca decir las marcas, de Hyundai, Kia, que tienen un desarrollo en carros espectacular. Tú ves un desarrollo y cuando la gente que ha ido a Seúl dicen que es una ciudad del futuro. ¿Cuáles son las críticas a este gran tema? Yeah. Muchos de los jóvenes no pretenden tanto estudiar para colocar su propia empresa, sino que muchos de ellos, de los grandes cerebros que tiene Corea del Sur, lo que más aspiran es a ser gerentes de Samsung, de LG, de Kia, de Hyundai. O sea, su sueño es prepararse para ser gerentes y dirigir esas empresas. Ahí como que hay un tema, ¿no? O sea, ya tienen el poder, tienen un país grande, tienen un país que económicamente rinde. ¿Por qué no despertar más el espíritu emprendedor? Entonces, es como súper bien, gracias a las familias chaebols que lograron este tema, pero ¿por qué no crear más chaebols? Verás, este tema de los chaebols a mí me llama muchísimo la atención porque es lo que aquí en el Ecuador conocemos como las alianzas público-privadas. Pero sin duda es muy complejo realizar estas alianzas acá. No tenemos tal vez el nivel de cultura, Ajá. el nivel de ética y el nivel de empresarios también que tenía Corea del Sur, para no darle palo solo al Estado. Claro. O sea, es que como decías tú, imagínate un dictador, porque es un dictador
este general Park, que le digan, a papá le vas a venir a robar. Entonces, Al águila le vas a robar los huevos. claro, entonces, pero qué visión, o sea, aún siendo dictador, que es Claro. otro de los temas, ¿no? No, un dictador, o sea, jamás va a ser un buen gobierno. Y mira, de alguna manera en Singapur también fue una dictadura, porque es un gobierno que duró casi 2 décadas, un poco más de 2 décadas. Entonces, eh, sí, pero no lo ves bien aquí, 4 años. No digo que esté bien, pero me aplico a los resultados. Hay otros gobiernos que también van siglos y han quebrado los países. Quizás también podemos enfocarnos en el tema de la resiliencia que tuvieron ellos al momento de crear estas grandes industrias. Por eso quizás lo que ellos ven ahora, no sé si está bien decirlo, pero como símbolo nacional. Entonces ves a las empresas en todo el mundo y tal vez sientes esa pertenencia a que yo tal vez puedo aspirar a estar ahí. ¿Por qué? Porque es de mi país. Sí. Es como que si, bueno, no voy a dar una marca ahorita ecuatoriana, pero las que dijiste están súper bien. El mensaje que nos podría quedar de esto es que como los chaebols y el Estado hicieron una alianza, quizás tú tienes alguien allá afuera que puede ser tu aliado, tu socio estratégico, que tal vez te pueda apalancar, no solamente con recursos, sino con ideas, porque de nada sirve también tener recursos si no sabes dónde invertirlos. Alguien alguna vez me dijo, cuando alguien con plata se encuentra con alguien con experiencia, el que tiene experiencia se lleva la plata y el que tenía la plata se llevó la experiencia. Claro. Entonces también aprende a relacionarte mucho con eso. Y el otro mensaje que podríamos sacar de aquí, no sé, Pancho, ¿estás de acuerdo? Es enfócate en un nicho de mercado. Ellos se enfocaron en principio en lo que era textiles, después tecnología y fueron topando diferentes puntos hasta que ahora lo tienen todo. Así que yo creo que amigos, esos han sido unos grandes países que hemos revisado el día de hoy. Espero que estos tips que les pudimos dar después de revisar cada uno de estos construyan en su vida muchísimo más. Y bueno, hasta la próxima. Mi nombre es Alejandro Enríquez. Y para ti, político tiktokero, que estás a punto de nuevo de llegar a la asamblea o a cualquier cargo, genera un proyecto país. No se trata de perseguir a todo el mundo desde el cargo que tienes o ver cómo se arregla tu vida y cómo sacas a tus amigos de la pobreza. De lo que se trata es de creer en el Ecuador y en el ecuatoriano, en esa persona que cada día se levanta para poder progresar. Pero es momento de que ahora, más allá de pensar en los partidos, más allá de pensar qué es lo que va a ocurrir de aquí a mañana, pensemos en un Ecuador de aquí a 50 años. Esa es la responsabilidad y ese es uno de los temas por los que hemos tratado este tema. Otros países ya lo lograron en pocas décadas. ¿Por qué no el Ecuador? Ese es mi mensaje y les esperamos con todo el gusto del mundo la próxima semana en Impulso Total. Como siempre, se nos presenta nuestro peor enemigo, el tiempo, pero nos veremos la próxima semana. Un último mensaje, Alejo. Bueno, amigos, calmándole un poco al Pancho porque se nos embaló el día de hoy. Así que, asambleísta, no te atravieses al Pancho. Está peligroso. Nada, amigos, esto ha sido un gusto compartir con ustedes y solamente recuerden que aquí termina nuestro trabajo y empieza el suyo.